Muy buenas noches. La investigación periodística hace diariamente el ejercicio de poner los ojos y tratar de ver en los problemas cotidianos más de lo que la sociedad común está advirtiendo. Así que esta noche, como se ha hecho popular la frase en muchos escenarios, vamos a hackear el sistema. Hace varios años el país ha puesto sus ojos en la educación. Hay muchas mesas de trabajo, pero los resultados son mediocres. ¿Qué tan serio es el problema a 7 años de haberse proclamado el Pacto Educativo? A 9 años de aquel histórico 4% para la educación, a 24 años de la Ley General de Educación en 1997 y a 29 años de la proclama del Plan Decenal de Educación en Acción. El tiempo pasa muy rápido y pasa factura a todo. En esta aula de inicial, 30 niños aspiran a educarse con un conocimiento que les prepare para la vida. ¿Qué debe ser estimulado en ellos para que en 20 años sean parte del aparato económico con las competencias que requieren? Estudiar las tendencias es la diferencia en una sociedad que invierte intencionalmente en la educación y es uno de los pecados en que ha caído la educación dominicana. Los muchachos van a la escuela a desarrollar el carácter, la personalidad y el intelecto. Con la experiencia de haber trabajado como técnico nacional curricular del Ministerio de Educación, el actual director de posgrado de la UAS considera que actualmente la escuela mata la creatividad. El modelo educativo de la República Dominicana está obsoleto. Nosotros estamos en un modelo educativo constructivista y sociocultural, con un enfoque por competencia. Y el modelo que se debe estar implementando es el conectivismo. La escuela de hoy mantiene un aprendizaje basado en la repetición. Una repetición que deja de lado enseñar a pensar. Y lo que hacen los profesores es que nos forman a todos con la misma página del libro. Y nos ponen a repetir lo que está en el libro. Y hubo un modelo en el que a mí me llamaban un buen estudiante y me promovían con las buenas calificaciones cuando yo tenía la capacidad de repetir de manera puntual, con punto y coma, que Colón descubrió América, que llegó aquí en septiembre, que en 1492 llegó borracho a Villa Isabela, y cuando yo decía todo eso, yo era un buen estudiante. Eso se propagó, se promovió, pero luego las nuevas teorías y la nueva realidad del mundo, que ya estamos en una complejidad, dicen, bueno, la escuela tiene que cambiar el rol y en lugar de enseñar a ayudar a que las personas repitan, tienen que enseñarle a pensar. Actualmente, el gobierno ha hecho una inversión millonaria en equipos, alimentación, uniforme escolar, pero no hay cambios hacia un currículo que construya un mejor producto humano en pensamiento lógico, crítico, así como en las nuevas tecnologías. Mucha inversión, pero de nada vale que tú me des una computadora o me des una tableta o yo tenga un celular o cualquier medio de acceso si no tengo energía eléctrica, si no tengo internet con buena capacidad de banda y si no tengo un profesor que me ayude a entender cómo yo puedo utilizar esa herramienta para desarrollarme, no para buscar información o estar quizás chateando, no. ¿Cómo aprenden los niños de hoy? Los estudiantes no quieren estudiar en soporte ya, en papel. Los estudiantes no quieren leer libros físicos. Los estudiantes son multitarea. La educación es para los estudiantes, ¿no? Y entonces los estudiantes, su mundo son las aplicaciones y hay que educarlo en sus intereses. La misma educación está actuando en contra de los intereses y la naturaleza de los estudiantes. A 7 años del Pacto Educativo, la educación dominicana no muestra los avances esperados. El pacto proyectó que de 2014 a 2030 se generara una transformación histórica que hemos querido evaluar. Y para eso nos encontramos con la veterana educadora e investigadora María Teresa Cabrera. El método de la educación dominicana es el que esta generación necesita. Lo primero que se tiene que plantear un sistema educativo, digamos que lo misional de un sistema educativo es la formación de los seres humanos de una sociedad. Por eso se pregunta qué tipo de ser humano quiere formar. Y si la respuesta es un ser humano con pensamiento crítico, que pueda pensar lógicamente, porque a eso se aprende. Igual que se puede aprender o se puede formar para
digamos, potenciar un pensamiento desestructurado. Entonces yo creo que la pregunta que tú haces es clave porque la metodología es lo que puede hacer la diferencia. Entonces nosotros heredamos la escuela tradicional, el enfoque tradicional, el memorístico, el repetitivo, el que asume al docente como el propietario del saber, del conocimiento, y a los niños y niñas, los alumnos como recipiente. Esa escuela que Freire llamó educación bancaria, que no enseña a pensar lógicamente. Entonces, nosotros sí, supuestamente, con la reforma del año 1992, aquel primer plan decenal, en teoría rompimos con el enfoque tradicional. Pero eso fue en teoría nada más. ¿Qué es lo que pasa con las reformas? Que las reformas no son suficientes con que se asuman en un texto, en un libro. Es decir, que se definan teóricamente. Hace falta las acciones que aseguren que se conviertan en práctica. Nosotros no hemos conseguido eso. El Pacto Nacional de Educación se supone que debe ya poder evaluarse a estas alturas. Viéndolo 7 años después, ¿qué debilidades identificas? En el Pacto Educativo se asumió el compromiso con la educación sexual integral, con una visión científica en todos los niveles de la educación preuniversitaria, es decir, desde la educación inicial hasta la secundaria. Eso no se cumple. Todos sabemos que en este país no se imparte educación sexual por el poder y la influencia de las cúpulas eclesiásticas. En el Pacto Educativo se asumió el compromiso también de, en un periodo de 10 años, haber completado, haber garantizado que todos los niños y niñas de 3 y 4 años pudieran estar en el sistema formal. Entonces eso tampoco se ha cumplido. Todavía nosotros no podemos decir que tenemos el 100% de los niños y niñas de 5 años de edad. Es decir, que tenemos un rezago importante. Eso era antes de la pandemia. Imagina el impacto de la pandemia en el tema de los que no pudieron conectar, que definitivamente lo deja fuera. En el Pacto Educativo se establece un conjunto de compromisos institucionales que tienen que ver con las políticas públicas. Por ejemplo, el ingreso de todas las carreras, la clasificación de la carrera docente, es decir, maestro, director de escuela, técnico, director de distrito, director regional, debían ingresar por concurso de oposición. Eso se violentó el mismo año en que se firmó el Pacto Educativo, cuando el ministro Carlos Amarante Barret nombró de un solo plumazo y de forma administrativa, al margen de concurso, 550 técnicos del Ministerio de Educación. Lo violó. El actual ministro, cuando llegó, hizo lo propio, siguió los pasos de Carlos Amarante Barret y designó sin concurso los directores de distritos y los directores regionales. Ese es un problema que parece trivial, pero no lo es. Con el tema de la calidad está vinculado a la gestión institucional, es decir, al cumplimiento de la norma, a que nos acostumbremos a que si adoptamos una normativa cumplimos con ella. Me gustaría escuchar lo que piensa una maestra con tanta formación y con vocación a la investigación como tú sobre la tanda extendida. No se ha conseguido que se interpreten las mejoras. ¿Qué opinas? Mira, la tanda extendida tiene una falla de origen, que desde las propias autoridades
la asumieron como una política social, de asistencia social. ¿Cuál era la misión? Garantizar que los niños tuvieran 8 horas en la escuela para que estén seguros y que la escuela le garantice alimentación escolar. Por un lado, agrada a la familia porque tiene ese tiempo para hacer sus quehaceres sin la preocupación del niño o la niña porque está en la escuela. Y eso obviamente también generaba simpatía a las autoridades. Por eso la forma como se aplicó atrofió un programa que es necesario y que tiene un potencial muy grande para tributar a la mejora de la calidad de la educación. No se entendió la jornada extendida como una estrategia de mejora de los aprendizajes. El mundo vive actualmente la cuarta revolución industrial. No es más que la revolución tecnológica, enfocada en 9 pilares: robots, simulación, sistema de integración, Internet de las cosas, ciberseguridad, cloud computing, 3D, realidad aumentada y Big Data. Pero nuestro modelo de aprendizaje tiene 60 años de atraso en función de cómo va el mundo. ¿Qué está orientando el mundo en este preciso momento? ¿Cuáles son las tendencias que se están dando en materia educativa y por ende en economía? La virtualización, las partes de las tecnologías y entonces las aplicaciones, el conocimiento tecnológico que necesitan los estudiantes para poder desempeñarse en un mundo cada día más tecnológico y un mundo cada día más virtual. Entonces tenemos nosotros que pensar en que la currícula escolar, no solo en el nivel inicial, sino en todos los niveles, incluyendo el superior, que pensar en un cambio curricular que involucre mayores niveles de competencia en materia informática, en materia computacional y en materia de programación digital, que es realmente donde se está demandando y hacia dónde va la mano de obra. El sistema educativo promueve el modelo de la sumisión del conocimiento. Es la razón por la que la masa social llega a la adultez con un pensamiento lógico desconstruido. Lo que hay que hacer real y efectivamente es comenzar a desarrollar la capacidad de los niños, pero no las capacidades con el procedimiento anterior. Las teorías pedagógicas, didácticas del pasado, del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, fueron muy buenas, pero ahora tenemos que implementar otras. ¿Cuáles son? Lo que en manera proyectiva, en manera de futuro, se está mirando que hay que promover en las personas. ¿Y qué es lo que demanda ahora mismo? El desarrollo de competencias y habilidades tecnológicas y virtuales. El doctor en educación Carlos Santiago insiste en que desde básica, la educación dominicana tiene el poder de transformar las futuras generaciones en función de la resolución de problemas. Te hacíamos una pregunta, ¿qué te parece tal cosa? Y ahí estaba promoviendo el que tú pienses, ¿no? El tema artístico, el arte, la imaginación, la parte original, son medios para nosotros motivar a las personas, el cuestionamiento, los mapas mentales, los mapas personales, ayudan a organizar ideas, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a que los estudiantes comiencen a desarrollar esas capacidades? Enseñarles, problematizarle la vida, problematizar la situación, problematizar la enseñanza. ¿Para qué? Para que ellos busquen soluciones, y esas soluciones no deben ser dadas, sino que deben salir de la persona. ¿Cómo tú podrías resolver un problema? La cuarta revolución industrial avanza. Aunque hacemos énfasis en la globalización, la educación sigue en una burbuja. La escuela tiene que cambiar el rol y en lugar de enseñar a ayudar a que las personas repitan, tienen que enseñarle a pensar. Porque los constructos del pensamiento lógico de las personas, el ser humano es creatividad, es imaginación. Y la creatividad es lo que promueve, ¿verdad?, las cosas nuevas.
Cualquier transformación en materia educativa toma por lo menos 15 años para rendir frutos estructuralmente en la sociedad. Pero hay que destacar que el cronograma del Plan Decenal de Educación y actualmente del Pacto Educativo han sido insistentemente alterados. Se realizan en el Palacio Nacional 2 reuniones semanales en mesas de trabajo con el tema educación en las que participa el presidente de la República. ¿Hacia dónde estamos caminando? Seguimos luego de la pausa.